Hola, ¿cómo están? Soy Julián César y en la clase de hoy, en el video de hoy, vamos a ver de la parte de sistemas ciberfísicos de la unidad 3, la tecnología de manufactura aditiva. En la presentación vamos a ver en primer lugar qué es la manufactura aditiva y de qué hablamos cuando hablamos de manufactura aditiva. Luego vamos a ver las principales ventajas y algunas desventajas que presenta esta nueva tecnología. Luego los distintos tipos de manufactura aditiva que existen en la actualidad en la industria y qué materiales se emplean en la manufactura aditiva. En cuanto a aplicaciones, vamos a tener un apartado separado en la unidad para ver distintas aplicaciones de ejemplo de manufactura aditiva en la industria actual. Entonces, ¿qué es la manufactura aditiva? Decimos que es un proceso productivo en el cual una pieza final se obtiene por la generación y edición de capas de material. Es decir, todas las tecnologías de manufactura aditiva que vamos a ver funcionan de la misma manera. Agregan capa a capa, una encima de la otra, hasta formar un objeto, ¿no? Ese objeto puede ser algo minúsculo o algo de proporciones muy grandes. Es decir, se fabrica una capa de material, arriba otra capa, hasta conformar un objeto. Es un proceso productivo. Produce objetos o produce bienes que pueden ser finales o semielaborados que después hay que ensamblar o hacer un tratamiento posterior o algún tratamiento estético para ya poder obtener un producto terminado. A diferencia de la manufactura sustractiva tradicional, es decir, donde sustraemos el material para conformar una pieza, la manufactura activa solo emplea el material necesario. Es decir, la industria desde los comienzos de la humanidad, por ejemplo, la carpintería desde los comienzos de la humanidad era sustraer material de una materia prima para obtener un objeto. Por ejemplo, carpintería, sustraemos viruta de madera, sustraemos recortes de madera, hasta obtener lo que queremos, ya sea no sé, fabricamos una mesa, bueno, tenemos que extraer un montón de cosas, hacemos un agujero para pasar tornillos, o sea, ese material se va extrayendo hasta obtener lo que queremos. El proceso de torneado, por ejemplo, es un proceso donde uno extrae viruta metálica de, de un cilindro de metal hasta obtener la pieza que quiere. Bueno, eso es manufactura sustractiva que existió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto, este nuevo tipo de manufactura es aditiva, es decir, agrega material para conformar una pieza final. Por eso es que es revolucionaria, es decir, hasta el momento en la manufactura aditiva, toda la historia de la humanidad fue por manufactura sustractiva. No debemos confundir manufactura aditiva con impresión 3D, es decir, impresión 3D es una forma de mencionar a una de las tecnologías de manufactura aditiva. Es muy normal decir impresión 3D para cualquier caso de manufactura aditiva, pero no es técnicamente correcto. Generalmente se dice impresión 3D, vamos a ver el proceso de extrusión de materiales, que es uno de los procesos más conocidos de manufactura aditiva. Pero no es sinónimo manufactura aditiva de impresión 3D, aunque en la jerga o hablando coloquialmente se le diga impresión 3D. Y quizás una de las dificultades, pero bueno, es también las ventajas que tiene la manufactura aditiva, es que toda pieza o todo producto final se genera a partir de su modelo 3D matemático, o sea, un modelo matemático parametrizado en 3 dimensiones, obviamente hecho por ordenador, hecho por un software de computadora, que se diseña con un software específico y luego es ese diseño teórico matemático es luego transformado en una pieza física a través de las distintas tecnologías, equipos de manufactura aditiva. Vamos a ver ejemplos donde este diseño, obviamente lo hace una persona, un ingeniero, un diseñador de una pieza, o también hoy en día está asistido por eh, inteligencia artificial generativa. Entonces, eso tiene unos resultados muy interesantes que después en el apartado de ejemplos vamos a hacer un ejemplo muy particular donde una pieza es generada por una IA, obviamente un humano, un profesional asistido por una IA, donde se genera una pieza en conjunto. Bueno, acá tenemos un ejemplo en este caso, una factura aditiva por deposición de energía dirigida, o DED por sus siglas en inglés.
Direct Energy Depositation, que después vamos a ver es uno de los casos de manufactura aditiva. Pero resumiendo, ¿por qué es revolucionaria la manufactura aditiva? No sustrae material, desperdiciando material en forma de viruta generalmente, sino que agrega material para formar. Entonces el uso de recursos es mucho menor. Si bien es una tecnología que existe de los años 80, se fue mejorando cada vez más, pero con el auge de la industria 4.0, a partir del año 2011, se empezó a usar cada vez más en la industria, en sintonía con otras tecnologías como Internet de las Cosas, robótica, inteligencia artificial, etc. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas y algunas desventajas de este tipo de manufactura? Decimos que hay una libertad de diseño, es decir, hasta antes de la manufactura aditiva, un profesional cuando diseñaba una pieza, tiene que estar limitada al proceso productivo en el cual lo iba a generar, por ejemplo, una pieza de fundición, ¿no? Que va a ir en una, un molde de arena. Bueno, hay que hacer los conductos de entrada del material fundido, hay que hacer los ductos de salida de gases, la mazarota para hacer la fundición completa, es decir, hay que hacer todo un diseño adicional a la pieza que queremos generar, por ejemplo, una pieza de fundición, para poder llevar a cabo ese proceso. Y luego la pieza final, hay que recortarle las piezas que no van hasta que pulirlo y queda la pieza final. O por ejemplo, una matriz, es decir, las piezas tienen que poder generarse para que si se fabrica en una matriz de inyección de plástico, por ejemplo, se pueda extraer de la matriz fácilmente. Es decir, no puede haber en el medio tubos, canales o piezas que impidan y traben la matriz. Eso es un impedimento para muchos diseños. O por ejemplo, tornería. La tornería nos limita totalmente a hacer una pieza que tenga una forma de revolución, ¿no? Tenga una forma de revolución, una forma cilíndrica, es decir, una forma de revolución para poder fabricarlo, obviamente, porque el torno gira. Bueno, todos esos límites son totalmente son eliminados por la manufactura aditiva porque nos permite diseñar casi cualquier cosa porque se va agregando capa a capa. Podríamos, si queremos, diseñar una esfera, ¿no? Y dentro de la esfera hueca, una columnita con una esfera en el medio. Eso, ¿cómo lo hacemos con otro tipo en una sola pieza? ¿Cómo hacemos eso con otro tipo de manufactura tradicional? Es imposible, no podemos. De una matriz no la podemos sacar, de una pieza de fundición eh, también será muy difícil. Tornería no podemos, jamás podríamos tornear la pieza de adentro. Con manufactura aditiva podemos hacerlo. Menor consumo de materiales, solo utilizamos los materiales que vamos a necesitar, es decir, los materiales se van agregando capa a capa hasta formar la pieza final. Después se le puede hacer un pulido, algún tratamiento final, pero los materiales son básicamente en su totalidad los que se van a usar. En algunos casos se puede usar algunos materiales, unas piezas adicionales como soportes o algunas piezas para sostener la pieza, pero es en mucha menor proporción que la manufactura tradicional. Hay variedad de materiales, es decir, pueden diseñarse piezas con formas muy intricadas y complicadas, con materiales, por ejemplo, polímeros, que son de fácil mecanización, pero lo revolucionario de esta tecnología es que podemos diseñar piezas de geometrías muy complicadas con materiales que antes era imposible tratar, como el titanio, por ejemplo, o ciertos carburos, materiales cerámicos u óxidos que por su dureza eran muy difíciles de tratar de esa manera y a lo sumo se limitaban a una mecanización tradicional. Bueno, en el futuro de día podemos conformar piezas, por ejemplo, de titanio o de carburo de tungsteno, algún material duro, con formas y geometrías imposibles de hacer de otra manera. Por ejemplo, vamos a hacer caso de aplicación de prótesis de titanio, obviamente, de ortopedia, hechas a medida para una persona con impresión 3D. Y luego, una de las grandes ventajas de la manufactura aditiva es la velocidad de prototipado. Es decir, un prototipo, si lo queríamos hacer antes, era, bueno, ver qué tipo de material va a llevar, que pase por las distintas operaciones que tiene que pasar, por ejemplo, no sé, cortar una chapa, plegarla, agujerearla, ensamblarla con otro subensamble, eso tenemos el prototipo final. Es un prototipo, pero descartamos y usamos el otro.
Bueno, y ni hablar de plástico. Si es plástico, tratar el plástico es muy difícil, que no tenemos que hacer una matriz, mandar a inyectar la matriz, extraer la pieza, a ver que no funciona, hacer otra matriz. Ahora con manufactura aditiva se imprime el modelo, hablando mal y pronto, se fabrica el modelo y ya está, y tenemos el prototipo. Y si no lo sirve, lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer hasta tener la pieza final, en una velocidad asombrosa. Vamos a ver un ejemplo en el apartado de la unidad de aplicaciones donde un soporte de asiento, es muy famoso este ejemplo, un soporte de asiento de auto de General Motors. Antes eran piezas, obviamente, de metal soldado. Bueno, se hicieron 150 prototipos, 150 iteraciones de prototipos con diseño generativo asistido por IA hasta lograr la forma final. Como cuando ve la forma final, lo vamos a ver en las aplicaciones, es una forma totalmente impensada por el sentido común, es como una forma orgánica, como si fuese una forma orgánica, como si fuese un producto de la biología. Eh, y eso se logró a una velocidad asombrosa con resultados extraordinarios por el uso de manufactura aditiva asistida por IA. Pero eso lo vamos a ver en los ejemplos de aplicación. Desventajas, no hay muchas desventajas, la verdad, pero bueno, todo tiene su lado B. El volumen de producción es relativamente bajo. Es decir, si queremos hacer una pieza siempre de la misma manera, es una pieza relativamente simple, es mucha cantidad y la manufactura aditiva es lenta para eso. Siempre mejoran, por ejemplo, pieza de plástico. Tenemos que fabricar, no sé, algo simple, baldes de plástico, y no tiene sentido hacerlo en manufactura aditiva. Es un balde, una matriz de plástico, una eyectora, y ya está. Si no tiene ninguna pieza, ninguna geometría intrincada o ninguna complicación para extraer una matriz, conviene mil veces hacer una matriz, porque es más rápido, es más barato, en volumen. Ahora, si nuestra pieza hay que hacer poca cantidad y una geometría que es complicada para inyección, y encima las matrices de inyección son caras, bueno, conviene un manufactura aditivo. Pero para piezas tradicionales de gran volumen no tiene sentido ponerse a imprimir en 3D, hablando coloquialmente, o tener una empresa con manufactura aditiva cuando son piezas tradicionales. El equipamiento generalmente es más costoso, depende del equipo, generalmente es más costoso y sofisticado. Es decir, obviamente, nueva tecnología hay que capacitarse. El matricero que antes hacía las matrices para la inyección de plástico, bueno, ahora va a tener que aprender a diseñar modelos tridimensionales en software especializado o contratar a alguien que sepa de eso. Bueno, pero como toda tecnología requiere nuevos conocimientos. Ahora vamos a ver los distintos tipos de manufactura aditiva. Uno de los métodos, el más antiguo, el primero que se empezó a usar en manufactura aditiva en los años 80, es la fotopolimerización en recipientes. Es una traducción, pero en realidad es photopolymerization. Bien, en este tipo de proceso, el material, es decir, el material es un fotopolímero, es un polímero, un plástico que es sensible a la luz, a una luz específica con una cierta longitud de onda. Entonces, ese fotopolímero, que es líquido, es una resina líquida, es curada por una fuente de luz X, que tiene una X longitud de onda que reacciona con el fotopolímero y lo endurece. Es decir, a medida que cada capa es curada, es decir, hay una capa imaginemos tenemos un recipiente ahora vamos a ver una imagen, pero tenemos un recipiente con líquido y se va curando capa a capa. A medida que se cura una capa, esa capa se desciende, ¿no? O asciende según el equipo y se cura la capa siguiente de líquido. Y así se va extrayendo ya el objeto endurecido de su resina. Y produce capas a gran velocidad, porque según la tecnología endurece toda la superficie de ese recipiente casi al mismo tiempo. Hay tecnologías que lo hacen casi al mismo tiempo y tecnologías que lo hacen al mismo tiempo. Existen tres tipos principales, la más conocida y la más popular y comercial incluso, porque hay impresoras domésticas o comerciales que uno va y las compras de ese tipo, que es la estereolitografía, que es la más conocida y la más antigua de las tecnologías de manufactura additiva. Luego está el tratamiento digital de luz, DLP o LCD, que es pantalla de cristal líquido, pantalla LCD. Y acá tenemos los ejemplos, ¿no?
Entonces, en primer lugar, tenemos la estereolitografía, la más conocida, donde tenemos acá una batea con en la resina líquida, el fotopolímero, en celeste, arriba una camilla, una plataforma que va subiendo, un espejo y un láser, un haz de rayo láser que va curando punto a punto la pieza. Es decir, este láser va a apuntar solo las partes que corresponden al líquido que forman esa capa de la pieza y se va levantando. En este caso vemos que es como un anillo, ¿no? Una especie de joya, un anillo se va levantando y el láser va curando punto a punto. Esta es la más conocida y se consigue en la impresora 3D de este estilo, de estereolitografía. No, Mercado Libre la podemos comprar. Luego tenemos la tecnología DLP, que es mucho más eficiente porque, a diferencia de SLA o estereolitografía, que el láser va curando punto a punto, esto es un proyector, como si fuese un proyector de cine, un proyector doméstico, proyecta la imagen de esa capa sobre el líquido y cura la capa de una sola vez. Y eleva la camilla esta, la plataforma se eleva cierta distancia, por ejemplo, se puede elevar una décima de milímetro o menos, según el ancho de capa, y cura esa capa. Se eleva un poquito más y cura la capa siguiente, un poquito más y cura la capa siguiente. Y por último, la tecnología LCD, que es Liquid Crystal Display, o sea, una pantalla de cristal líquido, que es similar a DLP, pero lo que hace es solo deja pasar la luz por los espacios donde el LCD no está opaco, ¿no? Es un poco más económica, pero más lenta que la tecnología DLP. Y acá, por ejemplo, tenemos piezas terminadas con la tecnología de fotopolimerización. Vemos que son, toda la cama está completa de piezas iguales, miren las formas que tienen, unas formas muy retorcidas, una calidad superior. La calidad de estas impresiones realmente es muy superior, es muy buena calidad, por eso se usa mucho en joyería, por ejemplo, o en piezas que requieran cierto nivel de detalle. Y vemos que si nosotros hacemos en este tipo de tecnología una sola pieza o toda la cama llena de piezas, él tarda lo mismo. Salvo en estereolitografía, tardará un poquito más, porque el láser tiene que recorrer un poco más, pero si usamos DLP o LCD, toda la camilla, cada capa a capa se proyecta de un disparo. Entonces es lo mismo producir una pieza que en este caso hay 25 piezas. Otro proceso de manufactura aditiva totalmente distinto es Powder Bed Fusion. Una traducción media rebuscada sería como polvo en cama de fusión, ¿no? Es una cama de polvo que se va fundiendo y soldando según la forma del objeto. Pero PBF es una buena manera de llamarlo. El material está en forma de polvo y es fusionado punto a punto por aplicación de alta energía. Generalmente es un láser o un haz de electrones, ¿no? Que funde el polvo en los puntos donde va formando el objeto. El material en polvo es aplicado de una granometría muy fina y es sinterizado. Es decir, el sinterizado es cuando el polvo se comprime y se suelda. Por ejemplo, las herramientas manuales están formadas de esa manera. Se sinteriza una capa y se avanza a la capa siguiente para transformar el objeto. Funciona tanto para polímeros, la tecnología es el sinterizado de láser selectivo, o metales, que usa haz de fundición por haz de electrones. También hay una tecnología de láser para metales. Es decir, tenemos polvo de polímero o polvo de metal para formar piezas en 3D. Acá tenemos un ejemplo del funcionamiento. Esta es la plataforma principal que va descendiendo, ¿no? Tenemos un tornillo que le hace descender. Este es el polvo, puede ser de un polímero o, por ejemplo, de un metal. Puede ser acero inoxidable, titanio, aluminio. Hay muchos metales que se pueden usar en esta tecnología. Y un sistema de energía que puede ser o un haz de electrones o un rayo láser va fundiendo punto a punto el material. Un rodillo va entregando una capa fina de polvo en la capa nueva, ¿no? Entrega una capa fina de polvo y el láser fabrica la capa. Vuelve a pasar el rodillo, se eleva la plataforma de polvo, pasa el rodillo nuevo,
sinteriza otra capa de objeto y vuelve a pasar el rodillo. Así hasta que el objeto final es terminado y el polvo que no se usó se usa para fabricar otra pieza. Por ejemplo, acá tenemos estas piezas metálicas, unas toberas, son unas toberas metálicas eh, fabricadas por esta tecnología. Es decir, podemos fabricar piezas de materiales muy duros, muy difíciles de manejar, con unas formas muy complicadas, de una manera muy simple. Otro tipo de manufactura aditiva es la inyección de aglutinante o binder jetting, donde el material también está en forma de polvo y es aglutinado por un agente específico que se aplica a cada capa. Es decir, es un material en polvo que se pega con un pegamento especial, un agente aglutinante que forma la pieza final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pegar cualquier cosa, casi cualquier cosa. Por ejemplo, arena, ¿no? Se pueden fabricar piezas en 3D de arena, una arena especial, ¿no? Sílice generalmente, pero podemos formar piezas aglutinando cerámicos, por ejemplo. Que los cerámicos no se pueden soldar, no se pueden mecanizar, son muy difíciles, bueno, se pueden trabajar de manera aglutinando. Lo que sí, en este caso, en este tipo de manufactura, la pieza se dice que está verde, la pieza verde hay que luego curarla a temperatura para sinterizarla. Sinterizar, recordemos, es soldar todo el polvo de una pieza para hacer una pieza única. Funciona para todo tipo de materiales y se usa mucho en cerámicos y metales. Acá tenemos la tecnología. Similar a la anterior, tenemos la plataforma que va, en este caso, va bajando, la anterior iba subiendo. Y un rodillo deja una fina capa de polvo, ¿no? De polvo de materia, por ejemplo, sílice o arena. Luego, un aglutinante líquido, como si fuese una especie de impresora de chorro de tinta vieja tradicional, bueno, va imprimiendo, ¿no? Te viene un poco de impresora 3D, ¿no? Porque esta tecnología es similar a Inkjet. Va imprimiendo una capa de aglutinante donde tiene que formar la pieza. Pasa un rodillo de vuelta con el polvo, ese polvo se pega al aglutinante y pasa de vuelta al aglutinante, pasa una capa de polvo, capa de aglutinante y conformando una pieza. Luego esa pieza se extrae, se sacude el polvo que queda y nos queda la pieza lista para curar. Por ejemplo, acá hay piezas terminadas de metal, vemos una especie de bulones de metal sin curar, ¿no? Donde está el polvo que no se usó y las piezas terminadas. Luego tenemos la tecnología de extrusión de material, que es la tecnología más conocida de manufactura aditiva, es por lo que decimos también coloquialmente impresión 3D. ¿No? Cualquier persona hoy en día compra una impresora 3D, ¿qué está haciendo? Es extrusión de material. Es el más popular de los métodos, donde el más famoso es el Fused Deposition Modeling, que es FDM, que básicamente se va haciendo un modelo depositando material fundido, generalmente un polímero, ¿no? Un termoplástico. O sea, es un polímero que se funde a altas temperaturas y cuando la temperatura vuelve a... Cuando la temperatura desciende, se endurece. Y se endurece muy rápido. El material, que generalmente un polímero, es extrusionado por un cabezal, depositándose en capas hasta el objeto final. ¿Qué es la extrusión? Tenemos un material de un diámetro y pasa por un orificio chiquito y sale de un diámetro menor, ¿no? Una extrusión. La mayoría de los casos se usan plásticos, por ejemplo, bueno, PET, que sea poliéster, ABS, nylon, eh, se puede usar otros materiales como PLA, que es otro polímero, y en algunos casos materiales especiales como plásticos reforzados con fibra de carbono, es decir, se puede imprimir con refuerzos de fibra de carbono. El principio de funcionamiento es muy sencillo, tenemos una plataforma, en este caso va descendiendo. Este es el material, el objeto que queremos fabricar. Donde vemos que hay soportes, ¿no? Decimos que a veces se usan soportes para obtener geometrías donde la gravedad deformaría la pieza. Bueno, se ponen soportes. Y un cabezal con un calentador y una boquilla extrusora es alimentada por un filamento de polímero. Generalmente son los rollos que uno ve que se compran
en lugares de impresión 3D o en Internet, se va alimentando con ese material en forma de filamento y se va extruyendo a través de una boquilla, en la cual calienta el material y la extruye hasta formar un diámetro mucho menor y va depositándolo según la forma que se quiera lograr. Acá, por ejemplo, tenemos una pieza terminada de este tipo de tecnología y vemos que se ven rayas, marcas, que es el filamento, ¿no? Por donde va pasando. Si uno lo mira de cerca, ve que hay pequeñas fibras pegadas una a la otra que van formando la pieza. Esta es una tecnología más fácil de usar, más sencilla de usar. Cualquiera en la casa se puede comprar una impresora 3D, descargarse un archivo en las miles de páginas que hay de objetos para imprimir con este tipo de impresoras y se puede imprimir lo que necesite o lo mejor es diseñar su propia pieza. Pero también es revolucionario porque vamos a ver ejemplos donde, por ejemplo, no sé, a alguien en la casa se le rompió algo o en una fábrica se le rompió un objeto y traerlo del repuesto original es carísimo, no viene más, no se fabrica más, bueno, se diseña en 3D, se imprime y ya se tiene la pieza plástica terminada en pocas horas. Cuando antes había que comprarla en fabricante especial que tenga sus inyectores de plástico, sus centros mecanizados, sus tornos de mecanizado. Ahora se fabrica la pieza final en el escritorio de la casa. O en el caso de una empresa, en el taller de mantenimiento de la empresa. Vamos a hacer un ejemplo muy interesante de Ford. Uno piensa en Ford, piensa en un monstruo productivo, ¿no? Artífice de la segunda revolución industrial. Ford, pero usan impresoras 3D comunes y silvestres para hacer sus repuestos de sus máquinas, ahorrándose millones de dólares. Así que es una tecnología muy fácil de usar y muy útil. Y por último tenemos esta tecnología muy innovadora, muy interesante, que es Directed Energy Deposition, deposición de energía directa, que el material de vuelta, obviamente metal, es aplicado en forma de polvo o alambre en un baño de fusión, creado por un láser unos electrones. ¿Qué es un baño de fusión? Es una zona de altísima temperatura que supera al punto de fusión del material al cual se va a fabricar con este tipo de manufactura aditiva y lo funde depositando en un punto exacto para formar material. Es como una soldadura. Si alguno soldó alguna vez con una soldadura eléctrica tradicional, ¿qué hace? Tenemos un electrodo por el cual pasa una corriente y un metal, ¿no? Que está conectado a masa. Entonces, el electrodo genera un arco eléctrico. Ese arco eléctrico está a altísima temperatura y el material de aporte del electrodo se va fundiendo en ese arco eléctrico generado y va soldando. Uno suelda una mesa o cualquier cosa, una reja. Va depositando material. Bueno, esto es una forma similar en la cual la deposición de material se hace en el punto necesario para formar una pieza. Y lo que permite es, tenemos una pieza de metal, bueno, sobre esa pieza de metal, soldarle, no le está soldando, le está agregando de manera aditiva otra pieza encima, como si fuese una sola pieza. Eso es lo revolucionario también. Es decir, en vez de agarrar dos piezas y soldarlas, no, sobre una pieza se le forma otra arriba de esta manera. Se pueden lograr grandes piezas metálicas y a mucha mayor velocidad que la tecnología vimos de polvo de cama de fundición, donde pasaba el rodillo, dejaba polvo, unas de electrones fundía el polvo en la forma de esa capa del objeto, pasa a otro rodillo. Eso está limitado por el ancho de la cama y por la altura que puede subir. Bueno, cuando decimos grandes piezas, en esta tecnología decimos grandes piezas. Grandes, por ejemplo, un cohete, un cohete literalmente que envía satélites al espacio. Hay empresas que lo fabrican de esta manera. Lo van imprimiendo, lo van fabricando de manera aditiva, todo el cilindro con todos los refuerzos de las cosas que requiere adentro, hasta formar cohetes de 40, 50 metros. Es decir, se puede formar piezas muy grandes con esta tecnología. Como es el principio de funcionamiento, tenemos una plataforma, ¿no? Que va descendiendo, un objeto. Luego, una herramienta de aplicación que lo que va adicionando el metal, generalmente es un rodillo, lo va empujando el metal y luego
Otra herramienta que genera energía, un haz de electrones o un láser, donde genera una zona de alta temperatura, donde ese metal se funde y va formando el objeto. La plataforma va descendiendo y se va formando el objeto punto a punto, capa a capa. Esta tecnología, así como está, le podemos ver un ejemplo, se puede montar a un brazo robótico, de los que vimos en las presentaciones anteriores. El brazo robótico con este cabezal en la punta, es decir, con la alimentación de alambre o polvo de metal, y el proyector de gas de electrones, va formando una pieza. Incluso se pueden sincronizar brazos para hacer piezas más grandes. ¿Por qué es revolucionario? Porque cualquier pieza de metal grande, y antes había que plegar metal o hacer tubos sin costura, con lo costoso que eso es, eh, mandar a hacer 1000 partes y unirlas todas. Bueno, ahora es una sola parte de esas, de una sola vez. Eso es lo revolucionario de esta tecnología. Por ejemplo, acá tenemos una especie de esfera que está fabricando esta empresa, donde hay un brazo robótico que en la punta tiene esta herramienta y va formando la pieza enorme, ¿no? Que está haciendo, que sería muy difícil de hacer de otra manera esta pieza. Ahora, ¿qué materiales empleamos en este tipo de manufactura? Los más conocidos son los polímeros, ¿no? PLA, ABS, a veces un polímero de alto impacto que se puede imprimir muy fácilmente. Uno en la casa puede imprimir y son piezas que resisten esfuerzos mecánicos, ¿no? Repuestos de máquinas se pueden fabricar en ABS fácilmente. O plásticos de avanzada como el PIC, que es un plástico ultra resistente que también se puede imprimir con unos equipos especiales, pero por extrusión directa, por ejemplo. Y bueno, los polímeros tienen miles de usos. Plástico de ingeniería, puede ser para construcción, puede ser para subensambles, puede ser para fabricación de máquinas. Se pueden fabricar repuestos con repuestos de máquinas productivas. Es una gran aplicación de la impresión de la manufactura aditiva, es la impresión de repuestos de máquinas. Herramientas especiales se pueden fabricar con polímeros. La industria aeroespacial también utiliza muchos polímeros con piezas fabricadas a medida. Bueno, los metales, esto también es algo muy innovador, que se puedan fabricar metales de manera aditiva, por ejemplo, herramientas, ya dijimos, se puede fabricar con tecnologías de manufactura aditiva con metales. Industria automotriz, vamos a un ejemplo donde piezas se fabrican de manera aditiva que serían imposibles de fabricar de otra manera. Una aplicación muy común son los implantes ortopédicos, por ejemplo, implantes dentales o de rodilla o incluso cajas torácicas completas. Se fabrican de titanio, no, el titanio se usa para los implantes, pero bueno, es muy difícil de mecanizar el titanio. Es un metal muy duro, con buenas propiedades, pero es muy difícil de mecanizar y menos en formas tan intrincadas como un implante dental completo o piezas ortopédicas. Bueno, con tecnologías como, por ejemplo, Electron Beam Melting, ¿no? Que es la tecnología que usaba la fundición por haz de electrones, se pueden fabricar piezas de titanio para el cuerpo humano a medida de ese paciente, ¿no? Eso es lo revolucionario. O materiales cerámicos, como aluminio, carburo de silicio, sílice también, dióxido de silicio, que es el silicio, un tipo de arena, en el industria aeroespacial, en herramientas especiales, herramientas que sean muy duras, por ejemplo, carburo de tungsteno, carburo de silicio, se pueden fabricar de esta manera, y también en materiales compuestos. Por ejemplo, polímeros reforzados con fibra de carbono, es una industria de la construcción, es muy útil por su resistencia, industria aeroespacial, industria automotriz, para plásticos de ingeniería nuevamente. Es decir, las aplicaciones de la manufactura aditiva son infinitas. Cada cosa que se hace de una manera se puede buscar la vuelta para hacer con manufactura aditiva. Incluso van a ver algunas cosas medio conceptuales, pero que se están viendo de construcción, o sea, fabricación de casas con manufactura aditiva, una mega impresora 3D que va depositando concreto, pero yendo un poco más a tierra, en una fábrica común y silvestre, los repuestos de las máquinas se pueden hacer en 3D. Eh, ojo, piezas para hacer cambio de formato en máquinas se pueden hacer en 3D. Productos terminados se pueden hacer en 3D con manufactura aditiva.
La industria automotriz, un montón de procesos que antes se hacían de manera tradicional se pueden hacer ahora con manufactura aditiva. Es decir, es un tipo de manufactura que vino a revolucionar la industria porque principalmente tiene mucho menor desperdicio y menor costo del producto final, se obtienen mejores resultados del producto final porque puede tener geometrías muy complejas y podemos usar materiales que antes eran imposibles de mecanizar con esas formas, como por ejemplo los metales duros o los cerámicos duros como el carburo de silicio, el carburo de tungsteno, metales como el titanio. Ahora se pueden simplemente apretando un botón y bueno, habiendo programado antes el modelo tridimensional, vamos a tener piezas que sería imposible de otra manera. En un apartado distinto a esta presentación vamos a ver distintas aplicaciones de manufactura aditiva que se usan hoy en día en la industria.